Muy bien. Entonces, el ser humano vive de tres partes importantes. Vive de tres partes importantes. Vive de los alimentos, vive de la respiración y vive de las impresiones. Entonces, tenemos que llegar a este estudio porque es vital para lo que nosotros estamos persiguiendo. Tenemos que entender qué es la vida, sus leyes, cómo me va a beneficiar, cómo lo puedo usar, porque nosotros andamos creyendo que la vida pues nos usa a nosotros y nosotros ojalá que tenga, ojalá que me dé, ojalá que pueda ser así, si tengo suerte voy a hacer esto, hay que darle tiempo al tiempo. No, eso no se resuelve de esa manera. No se resuelve de esa manera, es de otra forma. Es de otra forma, no se puede hacer así. Entonces, ¿por qué? Porque la vida es el espejo, como ya te lo expliqué. La vida que tú ves ahí afuera es el espejo de tu mundo interior, de lo que tú tienes dentro de ti. Entonces, si ya estamos especificando de que nosotros somos bio, que es el cuerpo humano, definitivamente tiene que haber alimentación. Electromagnético, porque la parte eléctrica es la parte cerebral o la parte mental, y la parte magnética es la parte del plexo solar o de los intestinos, y es la parte emocional. Esta es la parte magnética. Y aunque te parezca a ti raro, porque nosotros le damos todo a esto, el que comanda y el que da el combustible para que las cosas se den, y lo que es la clave de la ley de la atracción, es el plexo solar y son los intestinos, que ya hemos explicado que los intestinos tienen pues neuronas. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que no piensan bien acá porque no piensan bien acá. Entonces hay que tener mucho cuidado, no todo está acá. Es una maravilla, es una gran computadora el cerebro, nadie lo discute, pero nosotros estamos completamente equivocados, no recibimos bien la información. Entonces bio significa nuestra parte biológica, electro significa nuestra parte cerebral y por supuesto la parte mental. Y magnético significa nuestro plexo solar y significan nuestros intestinos, que son nuestras emociones. Entonces por eso es que yo siempre digo, pues la felicidad no es un regalo, la felicidad es una conquista. Y la felicidad no es mental, la felicidad es una emoción. Y entonces ya estamos explicando claramente en dónde están las emociones. Entonces ahí tenemos esas tres partes. Los alimentos, la respiración y tenemos las impresiones, que es interesantísimo lo de las impresiones. Entonces aquí viene esa partecita que nosotros tenemos que ir entendiendo. La parte bonita, que por ejemplo viene a ser los alimentos. Los alimentos, nosotros nos alimentamos y ahora la gente dice yo como bien, yo me alimento bien, pero no es así. Desde el momento en que uno come una verdura, ¿no? Los jugos verdes, que eso es muy bueno para ahora se llama microbiota, ya no son centros digestivos, se llama la microbiota. Bueno, hay que estar a la moda. Entonces, cuando uno come todo lo verde, que es la clorofila de lo que es verde, cuando uno come, está bien, estamos alimentándonos, ¿no? Porque esa parte es con la que se alimentan nuestras mitocondrias, que vienen a ser la parte del núcleo de nuestra célula. Y entonces todo está perfecto, porque lo verde también, lo verde de las comidas, de nuestras verduras, es clave para nuestra alimentación, especialmente si son crudas. Entonces, ¿qué es lo que sucede
¿Por qué digo yo que no nos alimentamos bien? Porque, por ejemplo, el trigo, ahora pues todo, hay hectáreas de trigo, hay hectáreas de café, hay hectáreas de naranjos, pero nosotros tenemos que entender de que todo lo que es natural, por ejemplo, si acá pongo una planta de café, al otro lado puede haber una papaya y solito va a crecer ortiga y solito va a crecer otro tipo de plantas que ahora se les llama mala hierba, pero que no son mala hierba, sino que crecen solitos. ¿Por qué? Porque esos comienzan a dar otro tipo de elementos minerales y elementos químicos que necesita, por ejemplo, la planta de papaya. Y entonces uno alimenta al otro, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro. Entonces eso es lo que hace la naturaleza. Eso es lo normal. Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado? Nosotros ya nos hemos vuelto antinaturales y entonces ya no hacemos eso y comenzamos a fumigar todo y comenzamos a echarle veneno a las tierras y a la tierra comenzamos a sembrar de lo mismo. Entonces, cuando uno siembra de lo mismo, entonces se disminuye el poder de la tierra y ya no le da a ese vegetal los minerales que necesita. Entonces de ahí es donde viene que lo fumigan y que le ponen abono, pero ya no es el abono antes del animal, sino ahora es un abono químico que lo único que hace es quitarle las verdaderas energías a las plantas. Entonces por eso digo yo que la mayoría de la gente cree que se alimenta bien, pero igual sigue enferma. ¿Por qué? Porque hay un cierto tipo de debilidad ahí, ¿no? Por las mismas, y aparte que el crudismo, pues no, ya se eliminó el crudismo, ahora todo tiene que ser con gaseosa, ya no con ensaladas. Entonces, esa parte es importante, ¿no? De lo que es la alimentación. Cuando uno come, uno tiene que alimentarse de una buena manera. ¿Cómo? ¿A qué llamo yo buena manera? Porque si yo estoy comiendo algo, por acá tiene que pasar por un proceso de predigestión que lo da la saliva, que es una glándula, para que sea antibiótico y antiséptico toda esta entrada. Y de ahí nomás yo ya tiene que tener buen sabor y me tiene que gustar. Eso es la predigestión. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que estar concentrado en lo que estoy comiendo. Cuando entra al estómago, el estómago simplemente es una bolsa que de paso, que después va a ir pasando por el proceso hepático, pasa por el tubo digestivo, y en el tubo digestivo se suceden varias cosas. En el tubo digestivo hay cierto tipo de vellosidades que son las que chupan los alimentos ingeridos. Lo chupa, eso una vez que lo chupa, se transforma y pasa por la vena porta en modo de sangre, se transforma en sangre. Esos alimentos se transforman en sangre. Y de ahí entra por el torrente sanguíneo y de ahí esa sangre es la que alimenta a nuestro cerebro, a nuestro corazón, etcétera, etcétera. A nuestras venas, a nuestras arterias, todo se alimenta por intermedio de la sangre. Entonces hay un proceso inteligente ahí, ¿no? Pero ese proceso inteligente tiene que ver con las emociones. ¿Por qué? Que cuando uno come, y aparte de eso, la digestión no es un asunto exclusivo de la parte biológica, sino que tiene que haber, ustedes se han dado cuenta de que a la hora de almorzar hay un poco de sueño, ¿no? Hay un poco de sueño. ¿Por qué? Porque el éter te llama. Porque cuando se está alimentando no se alimenta solamente al cuerpo, sino que se alimenta al alma. Ojo, porque el alma está en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué es lo que hace tu sistema digestivo? Te induce al sueño. ¿Quién es el que te induce al sueño? El hígado, porque el hígado segrega cierto tipo de hormona que te manda al sueño. Entonces a eso se le llama siesta, ¿no? ¿Pero por qué? Y mayormente no se hace siesta. Los japoneses sí lo hacen como ley, como obligación. Sí lo hacen y por eso es que son unos trabajadores formidables. Pero bueno, entonces, ¿esa siesta qué significa? De que uno se adormece porque la digestión completa no es una situación biológica, sino que es etérea. ¿Y qué significa? Que la única manera de poder adquirir esas energías cósmicas y solares es en la siesta o adormitado o durmiendo. Entonces uno siente ahí, entonces ahí se va, la parte biológica se va mezclando con la parte etérea y ahí hay energía pura. Y eso el vaso lo comienza a trabajar.
Y el vaso, cuando comienza a trabajar eso, ya lo comienza a descargar. Por eso es que todo este sector se llama plexo solar, energías del sol, plexo solar. Entonces, mal hace la persona cuando ya le toca su almuerzo y dice voy a digerirlo. No, la digestión tiene que venir con sueño. Y es si tu hígado está funcionando bien, definitivamente vas a tener sueño. Y entonces uno dice, no, yo no sé, estoy débil porque me da sueño después de comer. No, es un proceso natural y etéreo. ¿Por qué? Porque el alma también come. Ustedes saben de que cuando el cuerpo, ya el alma se va y lo tiene pesado el cuerpo, pesa 1 gramo menos. Ya ese es el peso del alma. En fin, entonces esa digestión de la que yo estoy hablando es etérea también. Y entonces, y ahí es donde están las energías que son clave para, si estamos pensando, para la parte electromagnética. Si estoy pensando yo en crear, yo necesito mi parte electro y mi parte magnética. Imaginémonos que nosotros seamos estreñidos. Eso ocasiona muchos gases. Por si acaso los gases suben al corazón y suben al cerebro, porque no siempre estamos parados, estamos echados y corren por ahí. Muchos de los cólicos renales son producidos por gases nada más, porque se colocan en mala posición. ¿Por qué tengo que estar contando todo esto que en apariencia no tiene nada que ver con lo que estamos persiguiendo? Sí, tiene todo que ver, porque si tú tienes una mala digestión o eres una persona estreñida, pues simplemente cuando tú hagas tu mirar para adentro, mirar para afuera, vas a tener cierto tipo de complicaciones. ¿Entiendes? Vas a tener cierto tipo de complicaciones. Por eso es que yo lo tengo que explicar. Por eso es de que acá hay una de las claves formidables como para que la gente pueda entender en dónde puede estar el error. O por qué es que me retraso tanto. O entonces, porque uno ya después pasan unos días o un par de semanitas y desiste. Y dice, no, eso no es verdad, mejor no lo hago, estoy perdiendo mi tiempo. No, pero no se dan cuenta que hay situaciones que uno tiene que enmendar, y por eso es que nos retrasa con esta cuestión de la abundancia y de comprender lo que, ¿no? y la alta percepción, ¿no? Entonces yo muchas veces pierdo la paciencia de estar autoobservándome porque me parece que no puedo controlar yo mis pensamientos. Muchas veces uno no controla sus pensamientos porque no controla sus emociones, no controlas tus emociones, por eso es. Por eso es clave que yo te tenga que estar hablando de tus alimentos y qué cosa es lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque ahí están tus emociones. Muchas veces uno se alimenta y se alimenta mal, ¿no? Que la hamburguesa y la gaseosa, o tu jugo enlatado, o tu jugo entapado que tiene un montón de preservantes, ya eso es peor que todavía comer verduras que todavía están ahí, que por ahí todavía tienen algo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir entendiendo que esa es una de las claves para que nosotros podamos crear con suma facilidad. Entiende una cosa, el alma está en la sangre. Nosotros no somos piedras, nosotros no somos solo materia. Ya estudiamos el átomo, el 00.00001 de materia, y vemos el 99.9999% de parte etérea. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Y por qué todo esto es sólido? Porque la vibración es baja. Solamente por eso. Porque la vibración es baja. Entonces ya estamos entendiendo esta parte de la digestión, y que es una de las partes importantes y fundamentales. Podríamos alargar esto muchísimo más, pero no es el tema. Entonces, pero fíjate bien, tienes que saber cómo manejarte con tus alimentos. ¿Ya? Ese es por un lado. El otro es la respiración. Entonces con la respiración tenemos algo que nosotros no nos damos cuenta. Cuando uno respira, cree que estamos hablando de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿no? Sí, es dióxido de carbono. Entonces creemos que es eso, que nosotros aspiramos el oxígeno,
retengo un rato y cuando boto pues el dióxido de carbono. Y bueno, ¿cómo es que se lleva pues todo, nos llevamos con tanta armonía con la naturaleza? Porque nosotros nos servimos supuestamente solo del oxígeno, que no, porque ya hemos dicho de que tiene que comer también el alma. Entonces, el oxígeno y botamos el dióxido de carbono. ¿Qué sucede cuando yo boto el dióxido de carbono? Lo que pasa es que las plantas, todo lo verde que tú ves ahí, la naturaleza, todo lo que está a tu alrededor, ellos agarran y viven del dióxido de carbono y a cambio ellos nos devuelven oxígeno. ¿Ves? Y nos dicen, no, los pulmones son los vegetales. No, señor, los pulmones más grandes son los 5 mares, los océanos. Ellos también con el plancton como base principal botan oxígeno. El océano bota oxígeno también. ¿Para qué? Para que nosotros le damos el dióxido de carbono, que también nos alimenta. Entonces es una reciprocidad. Es una reciprocidad. Yo te doy y tú me das. Entonces, eso está perfecto y eso está muy bien, ¿no? Pero lo que no nos cuentan es que ese aire no viene solamente porque los científicos dicen que es solamente esto, ¿no? El oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono y nada más. No. Hay otro tipo de elementos que la Biblia lo llama el maná. En el oriente le dicen el prana. Y hay otros componentes que están en el oxígeno. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que pasó en la época del COVID? En la época del COVID fue tremendo, ¿no? En la época del COVID la gente se moría por falta de aire, decían, ¿no? De oxígeno. No era así. No era así, nos engañaron bastante. Pero bueno, entonces en ese instante es el oxígeno que le daban a las personas que estaban con COVID, le daban oxígeno, se recuperaban rápidamente, 2, 3, 4, 5 días, muy bien, pero después, a pesar del oxígeno, se morían. No es que haya sido progresivo el asunto de la enfermedad, no. Lo que ha pasado ahí es que nosotros no solamente nos alimentamos de ese oxígeno. Acuérdate de que el oxígeno puede ser bueno para nuestro cuerpo, pero el alma también tiene otros componentes como ese prana o ese maná, o sea, que son partes etéreas, que son como, bueno, en fin, no quiero ahondar más allá para que después no nos mareemos mucho, ¿no? Pero a eso quiero llegar yo, de que hay otros componentes en el aire, ¿no? Y ese componente en el aire, eso que nosotros llamamos vacío, esa distancia que tengo yo en este momento contigo, con la cámara, para poder yo conversar y manifestarte la intención del tema, está lleno de elementos, atraemos elementos vivos de la naturaleza por intermedio de la respiración. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que yo digo, nos hemos alejado de la naturaleza. Porque ni siquiera lo que usamos diariamente, que nos une con la naturaleza, ni siquiera lo percibimos de esa forma. Y ni siquiera somos agradecidos con esto. Y por eso es tan importante tener agua que fluya, que circule en nuestras casas, o plantitas, para que también haya una reciprocidad ahí con la naturaleza. Nos hemos alejado mucho de eso, pero bueno, sigamos con el estudio. Y de ahí vienen las impresiones. Otro elemento. Permítanme, ¿qué pasaría con nosotros si, por ejemplo, tuviéramos uno de esos sueños fuertes que nos dicen, que nos hacen creer que nosotros no tenemos cuerpo físico y que nosotros solamente somos mente y que estamos en un espacio vacío y que no existe el planeta Tierra? Es más, no existe tu país, no existe tu familia, no existen tus padres, no existen tus hijos,
No existe nada, solamente eres tú en el universo. Imagínate eso. Ya, esa es una impresión, ¿no? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué sentirías tú? ¿Qué se movería dentro de ti? Esa es una impresión. La impresión de la nada. ¿Cuánto tiempo durarías con esa impresión? Lo voy a dejar ahí, ¿no? Pero entonces ahí viene la otra parte que viene a ser, que es la impresión de la vida diaria. Cuando tú abres tus ojos y entonces te impresionas con lo que abres tus ojos, con quién estás en tu cuarto, estás en tu cama, estás bien abrigadito, estás o estás en tu trabajo. La primera impresión de que cuando tú abres los ojos, supuestamente ahí empieza el día, pero es supuestamente, no es que así empiece el día. Entonces esas impresiones son fundamentales y son importantísimas y son vitales. Uno tiene que ir entendiendo de que cuando uno abre los ojos, le pide esa información a la vista, al olfato, al tacto, al oído, al gusto. Cuando uno le pide esa información, procesas con tus pensamientos esa información. Y es en ese proceso que te da la impresión primera al abrir los ojos, es muy importante. Porque de eso te alimenta. Por eso que puse en un principio ese ejemplo de que qué pasaría si tú solamente fueras mente y no vivirías, ni siquiera tienes cuerpo. Y no hay mundo, si no hay países, no hay vida, no hay familia, no hay nada. Entonces fíjate la importancia de las impresiones, porque uno se impresiona ante una serie de situaciones, de información. La información no es exterior, es tu impresión. La información es, yo abro los ojos y pienso. Ahí es donde yo creo que me informo, porque yo puedo pensar que hace frío, que hace calor, que estoy pensando de que tengo que ir a trabajar, o puedo estar pensando que no estoy acá con mi pareja y qué bueno que mi hijo me ha venido a ver. Diferente tipo de información y cómo lo procesas. Y de ahí es donde viene lo bueno y viene lo malo, o la idea de lo bueno y lo malo. Entonces, ese proceso que nos viene, eso es la información de la materia y del mundo exterior. Esa información. Entonces, yo puedo mirar esto, y entonces yo tengo una impresión. Y yo vivo de esa impresión. Y las impresiones pueden ser buenas o pueden ser malas de acuerdo a cómo yo lo haya transformado. Te voy a poner un ejemplo. Hay una persona, van dos amigos caminando por ahí a determinado lugar, se suponía que iban a ir juntos y de repente se encuentran que en la esquina, o a mitad de una cuadra, ya para llegar a donde tenían que llegar, se encuentran con un perro. Uno de los amigos sigue caminando y el otro se detiene. Y entonces le dice, oye, ¿por qué te detienes? No, es que los perros te pueden morder y te pueden... No, los perros son buena gente, déjalo ahí nomás. No, el perro te puede morder, no. Y entonces él prefiere darse la vuelta a toda la cuadra y se encuentra allá en la esquina. Y él lo ve al amigo en la mitad, efectivamente, haciéndole cariñito al perro, y el perro está que le mueve la cola porque le están haciendo cariño. Pero ¿qué sucede con el perro cuando voltea y lo ve al miedoso en la esquina? Voltea y se pone a ladrar. Y lo ladra. Efectivamente lo ladra. Entonces cuando llega el otro amigo a la esquina, con el que tuvo miedo al perro, los dos tuvieron sus verdades. Los dos tenían la razón. Uno
que decía que el perro era mansito, y lo era con él, y el otro tenía la razón porque el mismo perro le comenzó a ladrar. Son dos impresiones diferentes, de dos casos diferentes, de dos personas que tenían una percepción diferente acerca de un solo tema. ¿Quién? El perro. Esas son las impresiones. ¿Te acuerdas que en el tema anterior yo te estaba diciendo acerca de lo que es la autoobservación y lo que es el caos? Y ahora, empezando, también te lo dije, el observador y lo observado. El observador y lo observado tiene que ver con la calidad de la impresión. El observador y lo observado tiene que ver con la calidad de la impresión, cómo tú impresionas, no cómo te impresiona la vida. Eso es. Así es como atraemos nosotros todo lo que querramos. Y ya no vamos a pedir plata, no vamos a pedir dinero, vamos a pedir lo que querramos. Pero ¿cómo es que vamos a llegar a todo esto? Vamos a llegar, te lo vuelvo a repetir, con la calidad de nuestras impresiones, y las impresiones tienen que ver con la información que nosotros recibimos. Oye, el perro es una información. El perro es una información, pero con dos resultados diferentes. ¿No es cierto? Es un ejemplo clarísimo, nítido, de lo que viene a ser el paraíso y el infierno. Las impresiones. Eso entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me estoy autoobservando, no es simplemente yo me autoobservo, observo afuera con mis 5 sentidos y observo para adentro y miro lo que queda ahí. No, señor, yo tengo que cambiar mis impresiones. Yo tengo que cambiar mis impresiones. Cuando yo me vuelvo una persona que trabaja sus propias impresiones, esa información que yo recibo, que puede estar equivocada, bueno, yo le meto otros píxeles, lo limpio, lo pulo y lo mejoro. Ya, eso es cambiar las impresiones. Cuando tú cambias las impresiones, todos los perros te van a mover la cola. No necesitas que nadie agarre un lapicero dorado, tú mismo lo vas a hacer. Cuando tú cambias las impresiones, todo ya, olvídate del infierno, ahí está el paraíso. Eso es alta percepción. Es un trabajo hermoso, bonito, bello, muy agradable. En un principio tal vez te parezca que no. ¿Por qué? Porque ya también tenemos que ver de que nuestra resistencia vamos a ser nosotros mismos. Esas serpientes de la medusa también van a hacer lo suyo. ¿Entiendes? Este es un tema hermoso, es un tema maravilloso, es un tema bonito que tú vas a tener que trabajar. Entonces, de esta forma yo te puedo explicar, me parece que lo he podido explicar con ejemplos, de que esto de la ley de la atracción, esto de la causalidad, esto del magnetismo, esto de que el que cree, crea, ¿no? Esto de que yo puedo hacer todo lo que me propongo, es real. Pero tiene que haber un trabajo previo. ¿Con qué? Con esa transformación en la autoobservación. No te preocupes, vamos a seguir hablando acerca de esto para que te quede aún mucho más claro y mucho más nítido. Muy bien. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.